¿Cansado de ser un mafioso sin éxito en tus atracos? ¿Vas a disparar unos tiros con tu metralleta luego de meterte un raquetazo, pero la violencia ya no te divierte como antes? ¿Tenés la pistola triste y ya no podés ni dispararle a un niño o a un señor mayor? Entonces estás necesitando el manual Héctor Gargiulo de la Cosa Nostra. Don Héctor Gargiulo compiló en un libro con ilustraciones los tips más importantes que todo maleante debería saber. Del autor de Mi tío es un chulo y chulos eran los de antes como mi tío, salió el manual Héctor Gargiulo de la Cosa Nostra, con testimonios de prestigio. Este libro cambióme la vida. Es una constitución jurada. Todo estaba perdido, pero ahora todo se desperdió con esta Biblia tumbera. Conseguilo ya, solo en librerías. Dentro del mundo de la ficción, los valores de la mafia corren por una vía paralela en una especie de universo alternativo donde sus reglas se respetan y se mantienen con mucha firmeza. ¿Y por qué? ¿Qué sentido tiene que un grupo de maleantes que vive al margen de la ley tenga su propio esquema de valores que respetan al máximo? Bueno, para responder a esto tenemos que revisar brevemente el contrato social. ¿Has oído de los yakuza? Los puños envenenados del Pacífico. La mafia japonesa. Te matan 5 veces antes de que toques el suelo. Todo el sistema, en un punto, se encarga de ser una gran maquinaria que garantiza los diferentes acuerdos entre personas. ¿Y qué pasa si hay alguna acción indebida en el sistema? Pues tendrá lugar una consecuencia prevista. La sociedad, entonces, se encarga de asegurar que los acuerdos se cumplan, que las obligaciones y los pactos entre personas efectivamente ocurran. Y en el caso de la mafia, ¿qué pasa si un grupo organizado de maleantes intentara reproducir un sistema alternativo con sus propios contratos, acuerdos y reglas? Si no hay seguridad de que los pactos se van a cumplir, el sistema no va a funcionar. Si el extorsionador o el chulo o el vendedor de meta nunca cumpliera su palabra, la gente directamente dejaría de comprarle. Si cada vez que le pagan por un producto, el maleante no les diera nada a cambio, pues muy rápidamente se quedaría sin clientes. Entonces, por fuerza, las estructuras mafiosas, al menos en el cine, necesitan darle legitimidad a sus acuerdos. Es necesario que los tratados y obligaciones en ese submundo se cumplan para legitimar la propia estructura. O sea, si cualquier acción correspondiera a cualquier reacción, entonces la organización pierde predictibilidad y la predictibilidad es fundamental para lograr legitimación. Hay varias formas de encarar el tema mafia, pero en este video vamos a ver 3. Los Soprano es una especie de comedia negra que gira alrededor de Tony Soprano, un jefe mafioso de Nueva Jersey. Él intenta conciliar 2 vidas distintas, la de un hombre de familia normal, con esposa y 2 hijos, y por otra parte la de jefe mafioso, rudo y de la vieja escuela. Pero internamente él está al límite. Tiene ataques de pánico, paranoia, la presión de mandar y una vida en la que siempre tiene que lidiar con opciones horribles y decisiones violentas. La serie casi que arranca cuando Tony empieza terapia. La historia entonces intenta hacer una mezcla extraña entre lo cotidiano y lo monstruoso. Tony trata de convencerse de que es una buena persona, aunque la evidencia diga absolutamente lo contrario. ¿Cansado de leer novelas románticas porque nunca hay libros para vos que sos un mafioso? ¿Ya leíste las 50 sombras de Grey y te quedaste con ganas de más, pero ya no tenés nada en la biblioteca que te interese? Ya está en librerías el manual Héctor Gargiulo de la Cosa Nostra. Yo estaba en un loop. Solo veía violencia y le pegaba todo lo que cuestionara mi mandato. Hasta que me di cuenta de que estaba involucrado en una relación sadoamorosa con mis colegas. En el capítulo ¿Cómo reconocer si en realidad lo que sentís es odio o fascinación romántica por ti mismo?, pude ver claramente que cada apuñalamiento era en realidad una forma de apuñalar a mis propias emociones sexoafectivas autoeróticas. Esto es leer y ganar. Nunca dedicarse al crimen fue más fácil. Si no vieron Los Soprano,
les recomiendo que la vean. Es una serie que tiene un montón de juegos interesantes, como por ejemplo una carrera. O sea, existe una carrera entre Tony y el espectador. Los capítulos muchas veces son como ensayos donde los espectadores, como científicos en un laboratorio, conocen de antemano lo ocurrido y ven cómo Tony, nuestro conejillo de Indias, va usando todo lo que tiene a disposición para descubrir los pasadizos y salir. Usualmente el espectador está adelantado a Tony. Cuando algo va a pasar, está la cámara ahí para que nos enteremos de primera mano lo ocurrido. Le disparan a alguien, hay un traidor con una familia rival, hay un chismoso con la CIA y la cámara está presente mostrándonos las acciones. Esas cosas que pasan son importantísimas en la vida de Tony, que es el eje de la serie, así que en ese momento, como espectadores, estamos adelantados a él. Nosotros sabemos todo y Tony no. Sin embargo, a lo largo del capítulo Tony va leyendo pequeños indicios y pistas sueltas que finalmente lo llevan a ponerse a la par nuestra. En ese sentido es como una especie de Sherlock Holmes y lo divertido es ver cómo se las arregla el protagonista para entender los hechos usando las evidencias disponibles. Miren esto. Como un buen mafioso, mi oficina está en un club nudista. Sí, pero ¿por qué en un club nudista masculino? ¿Bromeas? Dingalings es genial. Cuiden donde cuelgan sus sombreros. Hay erecciones. Entonces, en general, nosotros estamos adelantados a Tony y eso está bueno, pero también me gusta de la serie que en algunos episodios él y nosotros nos enteramos de las cosas conjuntamente. No es lo usual, pero muchas veces pasa y en otros casos, los menos, es él el que lleva la delantera y somos nosotros los que tenemos que juntar las pistas para armarnos un mapa de por qué hizo lo que hizo. Terminado este paréntesis, podemos pasar a la siguiente forma de entender la mafia. Hoy, cualquier maleante sale a delinquir sin pensar en el planeta. No hay conciencia, no hay trazabilidad, no hay amor por el territorio. Pero por suerte llegó el manual Héctor Gargiulo de la Cosa Nostra, que nos muestra las maneras más respetuosas con el medio ambiente para extorsionar, vender droga y el proxenetismo. El capítulo 5 está íntegramente dedicado al crimen responsable. Antiguamente, para deshacerse de un adversario se le ataba una roca a los pies y se lo lanzaba al río, pero ¿sabés cuántos microplásticos son comidos por los peces al año gracias a esto? Toneladas. Hay muchos sicarios de gatillo fácil, pero ¿sabés cuántos litros de agua se gastan por cada bala que se dispara? Decenas. Por eso en el manual Héctor Gargiulo de la Cosa Nostra se muestran las estrategias más responsables con el medio ambiente, como el asesinato por palmada o el entierro vivo, pero en tierra orgánica para hacer compost. En el centro del relato está Vito Corleone, el patriarca, y luego su hijo Michael, que al principio parece querer mantenerse al margen del negocio familiar. La película muestra conflictos entre familias mafiosas, traiciones, venganzas y disputas por poder. También trata de la herencia, la lealtad familiar y la transformación de Michael, que pasa de ser un outsider a convertirse en un jefe mafioso. En el fondo es una historia sobre cómo el poder y la violencia terminan absorbiendo incluso a quien quería escapar de ese mundo. ¿Y por qué decimos que es una visión romantizada de la mafia? Porque presenta a los mafiosos no solo como criminales, sino como hombres de códigos, honor, lealtad y familia. La figura de Vito Corleone aparece con mucha dignidad, inteligencia y autoridad moral. Es un señor muy respetable. La mafia se muestra entonces como una estructura elegante, ritualizada y hasta sofisticada. Además, tiene muchas escenas que están cargadas de solemnidad, lujo y estética que transforma a ese universo en algo bastante atractivo. El foco está puesto en los vínculos familiares, los valores y la tragedia interna, más que en el daño social que produce la mafia sobre sus víctimas. La violencia aparece, pero muchas veces envuelta en una narrativa épica o dramática que puede hacer que se la perciba como grandeza en vez de simple criminalidad. Y Michael Corleone es construido como un personaje complejo, serio e inteligente, lo que puede generar admiración incluso cuando se vuelve cada vez más cruel. No es que la película haga apología de la mafia, pero sí embellece bastante ese mundo.
Yo en el barrio me dicen el Tito y yo constantemente soy víctima de extorsiones y violencia mafiosa y confirmo que desde que mi mafioso de barrial leyó el manual Héctor Gargiulo de la Cosa Nostra cambiaron muchas cosas y ahora tiene un uso de la violencia que es mucho mejor, mucho más estético para toda la familia. Ahora cuando te van a pegar una cachetada te piden permiso antes, un trato mucho más cordial. Si te van a dar un tiro lo mismo, te dicen buenos días, te preguntan dónde querés recibir el disparo. Esto es hermoso, es otra cosa, una experiencia totalmente distinta. El delito, como quien dice, subió un escalón en calidad y confianza. La prostitución lo mismo, en la cuadra ahora tiene una bancarización correcta, la gente hace cola, respeta. Esto es vivir en el primer mundo de crimen. Hay visiones de la mafia que tienen un enfoque más pragmático y menos romántico. La serie Gomorra es una de ellas, especialmente la primera temporada. ¿Y de qué trata esa primera temporada? Sigue el funcionamiento del clan Savastano, una organización criminal napolitana vinculada al narcotráfico. Arranca con el encarcelamiento de Pietro Savastano y a partir de ahí se abre una pelea por el control del negocio. El eje está en cómo se reorganiza el poder entre la familia, los soldados, los aliados y los traidores. Se podría decir que es una historia de supervivencia dentro de una maquinaria criminal. Gomorra entonces tiene una visión más bien realista de la mafia porque el motor principal no son los códigos ni el honor, sino el dinero, el control territorial y el negocio. La serie muestra que los supuestos códigos existen solo mientras sirvan económicamente. Cuando dejan de servir, se rompen enseguida. Y ahora mi problema es... ¿qué hacer con ustedes? ¿Les gustaría trabajar en South Park para mí? Oh, no lo sé. ¿Es eso o les corto el pene a todos? ¿Trabajar para ti o me cortan el pene? ¿Trabajar para ti o me cortan el pene? Déjame ver. ¡Carmen! ¿Cuánto tú nos pagarías? Sería el 2%. ¿El 2%? Me cortan el pene. ¿2%? ¡Aceptamos! La mafia aparece como una estructura de administración de la violencia y dinero. O sea que no hay una aristocracia criminal. No hay casi glamour, hay edificios feos, barrios deteriorados, paranoia constante, traiciones y un clima de encierro. Los personajes no parecen nobles ni sofisticados. Muchas veces se ve que solo tienen dinero, pero no capital cultural, ni refinamiento, ni prestigio real fuera de ese mundo. Eso le saca a la mafia esa aura épica que sí tiene en El Padrino. En Gomorra, entonces, el poder más bien que deforma, embrutece y vuelve a todos descartables. La violencia tampoco aparece como algo tan elegante o ridiculizado como en Los Soprano, sino que es algo funcional y con un fin específico. Yo sé que hay otras formas de interpretar a la mafia que no están en este video, pero que vos podés compartir en los comentarios y yo los voy a leer. Y si llegaste hasta acá, dale un likecito al video, que eso le ayuda, suscríbete al canal. A YouTube no le importa que te suscribas al canal, pero a mí sí, y yo tengo una única meta en la vida, que es llegar a los 20.000 suscriptores antes del 2075. Vamos 17.000, yo creo que no estamos tan lejos, pero hay que hacer una fuercita. Entonces, si te suscribís, no sabés, nace un unicornio en otra parte del mundo. Nacen 2 unicornios, uno acá y otro en China. Así que metan una suscripción, un like. Vamos a poblar esta tierra de unicornios. Ya hablamos de la legitimidad en la mafia de ficción y de cómo intenta construir patrones predecibles. Pero ¿qué pasa cuando nos salimos de la ficción y pensamos en los sistemas que nos rodean? ¿Qué pasa cuando el individuo piensa que la sociedad misma perdió legitimidad? Si no se legitima el sistema en general, uno va a desconfiar constantemente de cada una de sus partes. Esa desconfianza, al igual que en el caso de la mafia, aparece también como producto de la falta de predictibilidad. Si portarse bien no te garantiza que vas a estar bien, así como estudiar tampoco te garantiza que vas a conseguir un mejor trabajo en el futuro, el sistema necesariamente va a ir perdiendo confianza por parte de sus usuarios. En la medida en que los contratos que le importan a uno pierden validez, o sea, no son respetados, uno empieza a desconfiar del sistema y las opciones que te ofrece. El sistema quiere a jóvenes comprometidos, que apuesten fuerte por el futuro y sus posibilidades, pero por otro lado no les ofrece ninguna garantía de que los acuerdos implícitos se cumplan, de que se les dará algo a cambio por su esfuerzo dentro del pacto. En un punto, la ficción de mafia evoca a un mundo más estructurado y funcional, donde hasta las subculturas criminales respetan sus contratos a rajatabla. Y entiendo que ese mundo resulte reconfortante porque hace que todo cobre algún sentido. De alguna manera, quizás un poco retorcida, le da algo de orden al caos universal. Me pregunto si los nuevos sistemas Ponzi no son una variación de esto.
jóvenes en teoría millonarios, explicándole en sus cursos a jóvenes que quieren ser millonarios cómo crear cursos para explicarles a otros jóvenes cómo crear más cursos para hacerse millonarios con la plata de los nuevos suscriptores. En ese círculo vicioso se esconde un mecanismo Ponzi bajo la palabra curso. Y luego resulta que esos cursos también tienen una filosofía detrás. Hay un conjunto de reglas y de patrones de conducta que te hacen un ganador, un alfa, y de vuelta aparecen esas estructuras estrictas para darle legitimidad al hecho de aprovecharse de otras personas.